Hermanos, celebramos hoy el domingo 22º del tiempo durante el año y las lecturas que hoy escucharemos nos hablarán de nuestra respuesta al amor de Dios, a su palabra. Una respuesta que debe ser de la totalidad de nuestra vida. Y Él nos conoce de una manera tan profunda que no nos es posible engañarlo ni tampoco aparentar ante Él lo que realmente no somos. Nos ponemos de pie para comenzar la celebración y cantamos. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. El pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Naciones a nación, generación y generación, y se siente la En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con usted. Reconocemos nuestros pecados. Señor, Hijo de Dios Padre, ten piedad de nosotros. Señor, Hijo de Dios Padre, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de María, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de María, ten piedad de nosotros. Señor, Rey del universo, ten piedad de nosotros. Señor, Rey del universo, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Glorificamos a Dios. Canta. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a todos los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias.
procede todo bien perfecto. Infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que haciendo más religiosa nuestra vida, acrecientes en nosotros lo que es bueno y lo conserves constantemente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Damos comienzo a la liturgia de la palabra. En la primera lectura, las palabras de Moisés nos preparan para que lo que luego escucharemos en el Evangelio, el cumplir la voluntad de Dios y practicar su verdad en nuestra vida. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Y ahora, Israel, escucha los preceptos y las leyes que yo les enseño para que las pongan en práctica. Así ustedes vivirán y entrarán a tomar posesión de la tierra que les da el Señor, el Dios de sus padres. No añadan ni quiten nada de lo que yo les ordeno. Observen los mandamientos del Señor, su Dios, tal como yo se los prescribo. Obsérvenlos y pónganlos en práctica, porque así serán sabios y prudentes a los ojos de los pueblos, que al oír todas estas leyes dirán: realmente es un pueblo sabio y prudente esta gran nación. ¿Existe acaso una nación tan grande que tenga sus dioses cerca de ella, como el Señor, nuestro Dios, está cerca de nosotros siempre que lo invocamos? ¿Y qué gran nación tiene preceptos y costumbres tan justas como esta ley que hoy promulgo en presencia de ustedes? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, ¿quién habitará en tu casa? Señor, ¿quién habitará en tu casa? El que procede rectamente y practica la justicia, el que dice la verdad de corazón y no calumnia con su lengua. Señor, ¿quién habitará en tu casa? El que no hace mal a su prójimo ni agravia a su vecino, el que no estima a quien Dios reprueba y honra a los que temen al Señor. Señor, ¿quién habitará en tu casa? El que no se retracta de lo que juró, aunque salga perjudicado. El que no presta su dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente. El que procede así, nunca vacilará. Señor, ¿quién habitará en tu casa? En la segunda lectura, el apóstol Santiago es muy concreto y terminante. Es preciso escuchar y abrirse plenamente a la palabra de Dios, pero es también preciso ponerla en práctica en nuestras vidas. Lectura de la carta de Santiago. Queridos hermanos, todo lo que es bueno y perfecto es un don de lo alto y desciende del Padre de los astros luminosos, en quien no hay cambio ni sombra de declinación. Él ha querido engendrarnos por su palabra de verdad para que seamos como las primicias de su creación. Reciban con docilidad la palabra sembrada en ustedes, que es capaz de salvarlos. Pongan en práctica la palabra y no se contenten solo con oírla, de manera que se engañen a ustedes mismos. La religiosidad pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, consiste en ocuparse de los huérfanos, de las viudas, cuando están necesitados, y no contaminarse con el mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este relato del Evangelio, Jesús nos presenta la contradictoria visión entre Él y los fariseos, una oposición que es muy posible que hoy siga viva entre nosotros. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y a proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Los fariseos con algunos escribas llegados de Jerusalén se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Los fariseos en efecto y los judíos en general no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados, y al volver del mercado no comen sin hacer primero abluciones. Además, hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición, como el lavado de los vasos, de las jarras, de la vajilla de bronce y de las camas. Entonces los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Él les respondió: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la Escritura que dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinde culto. Las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Y Jesús, llamando otra vez a la gente, les dijo: escúchenme todos y entiéndanlo bien. Ninguna cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo. Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre, porque es el interior del hombre, del corazón de los hombres, de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Todas estas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida comunidad, acabamos de escuchar este Evangelio de San Marcos, en la cual los fariseos no solo que van para de alguna manera preguntar de manera acusadora, sino que van acompañados de los escribas, que no es una compañía casual. Los escribas eran maestros de la ley, conocían la ley al detalle. Justamente, una de sus funciones era a ver si se observaba o no se observaba la ley en tal o cual caso. Por eso, el Evangelio de hoy dice que los fariseos, con algunos escribas llegados de Jerusalén, de la capital, se acercaron a Jesús. Pero para espiarlo, no se acercaron a Jesús como discípulos, como queriendo escucharlo para creer en él. Vinieron con un propósito muy distinto. Vinieron a espiarlo porque consideraban peligroso al Señor. Y entre el peligro que ellos interpretaban de los gestos y actitudes de Jesús es el que da origen al Evangelio de hoy, al pasaje evangélico. Y vieron
que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Y así Marcos explica a los lectores ya que no son de origen judío, que una costumbre de los fariseos y de los judíos en general, así dice el Evangelio de hoy, no comen sin lavarse las manos. Y algunos de los que estamos aquí en el templo en este momento se sorprenderá porque dirá, bueno, eso es lo habitual, eso es lo higiénico, hay que lavarse las manos antes de comer. Pero el tema no era una razón de higiene, era algo mucho más allá. Era una cuestión de precepto religioso. Era porque no las manos podían estar sucias, sino impuras, por lo que habían tocado, ya sea en el mercado, ya sea en la calle, los había llenado de impureza. Y por eso acechaban a los discípulos cuando vieron que comían sin las manos, sin lavar. O sea, con la mano sin lavar, es decir, impuras. Y es allí donde el Señor advierte qué es lo que hace impuro. Miren ustedes, se me ocurre en este momento un caso que me sucedió ayer, viernes, en la misa de la tarde. Un muchacho me esperaba para una celebración de Santa Rosa de Lima, que ya se acerca. Pero venía de trabajar, de albañil, evidentemente porque estaba su ropita salpicada de mezcla. Y entonces él, con cierta vergüenza, me dice: y disculpe que me presente en el templo así, o sea, un pudor. Yo le contesté en el acto qué presencia podía ser más sublime que la de un trabajador, porque su impureza no estaba en el salpicado de mezcla. Por eso el Señor en el Evangelio de hoy le advierte a esta gente tan equivocada, tan certera en las leyes, tradiciones humanas, tan certera y sin embargo tan equivocada. El Señor les dice concretamente lo que hemos escuchado, que lo que hace impuro al hombre es lo que viene desde dentro del hombre. No es por tocar frutas del mercado, vajillas en la calle o estrechar la mano de otra persona. Lo que hace impuro, deja bien claro Jesús, es lo que viene de adentro del hombre. No lo hace impuro porque tocó tal cantidad de cebolla. Lo hace impuro porque es malintencionado, homicida, ladrón, adúltero, avaro, malvado, deshonesto, envidioso. La difamación dice, bueno, chusma, el orgullo, orgulloso. Es decir, esas cosas nacen desde adentro y son las que hacen impuro. Y tan claro es el Señor que nosotros con solo escucharlo entendemos, porque el sentido común nos dice eso. No es por tocar un árbol, sino por sentir envidia, por sentir o ser prepotente. Eso viene de adentro y eso hace impuro al hombre. Realmente, lo que se dice en el lenguaje popular,
le estaba dando una gran parada de callo a los fariseos que habían venido a espiarlo para acusarlo. Y por eso recurre incluso él a la escritura, a los profetas, al profeta Isaías. Hipócritas, les dice, bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la escritura que dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto. Las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Que, queridos hermanos, también nosotros los cristianos, en más de una oportunidad, hemos caído en puras tradiciones humanas, olvidando el mandamiento de Dios. Por ejemplo, darle más importancia a que uno come carne de pronto un viernes de Cuaresma y dejar pasar por alto que ha sido infiel a su mujer o infiel a su esposa. ¿Qué es lo que lo ha hecho más impuro? ¿Haber comido carne un viernes de Cuaresma o haber jugado mal a su pareja? Y así podemos decir, pero muchísimos ejemplos en lo cual nos cuidamos al detalle de algo meramente exterior y olvidamos lo interior, olvidamos esa espiritualidad que debemos fortalecer y que nace desde adentro nuestro, desde muy adentro. Los fariseos habían recibido como pueblo de Dios 10 mandamientos. Lo sabíamos, ¿no es cierto? Los 10 mandamientos de Moisés. Pero para esta época de Jesús, ellos, con sus tradiciones, habían llevado el número a más de 600 leyes. Inclusive se dividían en internas, en corrientes, donde discutían qué mandamiento era el más importante. Hasta eso, fíjense. Y como tenían una cantidad numerosa de leyes, lo querían descubrir al Señor, no contradiciendo los mandamientos de Moisés, sino uno de esos preceptos humanos. Y por eso la parte central del Evangelio de hoy, que el Señor le dice a estos y también a nosotros, comenzando por los sacerdotes, miren lo que dice: ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios para seguir tradiciones humanas. Cuidado, que hasta el más piadoso puede caer en una situación así. En realidad, el más piadoso generalmente conserva siempre una fuerte espiritualidad. Pero el pietista, eso que deja todo en el culto exterior y en las cosas exteriores, cae en situaciones así. Hace secundario lo primario y primario lo secundario. Y por eso va para nosotros. Ustedes olvidaron el mandamiento de Dios para seguir tradiciones humanas. Hasta décadas atrás, y las personas mayores aquí se acordarán, por ejemplo, las mujeres venían con un velo y escandalizaba a una comunidad si de pronto no traía el velo. Y a lo mejor ese que se escandalizaba anduvo difamando toda la semana, pero con el velo puesto. Ustedes olvidaron el mandamiento de Dios para seguir tradiciones humanas. Por último, queridos hermanos, esto mismo lo subrayemos en la vida nuestra. Nunca
nunca olvidemos el mandamiento de Dios. Nunca. Si bien los fariseos tenían como 600 preceptos, nosotros en la iglesia lo hemos sobrepasado y en mucho. No sé cuántos son las leyes del Código de Derecho Canónico, pero calculo que no me acuerdo bien, pero llega casi a 1000. Primero está el mandamiento de Dios. Después, cuando sean legítimas, las tradiciones humanas. Y perdón que insista, porque es rector esto en nuestra vida como creyente. Primero, el mandamiento de Dios. Les invito a rezar el credo de nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder del Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los cielos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ponemos en común nuestras intenciones. A cada una de las oraciones respondemos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Padre bueno, te pedimos por la Santa Iglesia y por el Papa Francisco, para que todos los hombres escuchemos en su magisterio la expresión concreta de su ley. Oremos. Padre, escúchanos. Padre Santo, te pedimos por nuestros obispos, sacerdotes, diáconos, para que por el testimonio de sus vidas se acreciente nuestra fe, se mantenga viva nuestra esperanza y crezcamos en el amor. Oremos. Padre, escúchanos. Padre Todopoderoso, te pedimos por nuestra patria, para que todos, gobernantes y gobernados, trabajemos hoy más que nunca ante intentos concretos de implantar la cultura de la muerte por medio del aborto, para que ninguna de nuestras leyes se contraponga con la ley de Dios. Oremos. Padre, escúchanos. Dios de todo consuelo, te pedimos por los que sufren, los enfermos, los abandonados, los sin trabajo, sin techo, los marginados, para que encuentren en nosotros verdaderas entrañas de misericordia ante su sufrimiento. Oremos. Padre, escúchanos. Y porque nuestra fe es débil, te pedimos, Padre, por todos los cristianos, para que nos la aumentes y, haciendo nuestra opción de fe, sigamos cada día con más fidelidad las enseñanzas de Cristo, nuestra verdadera esperanza. Oremos. Padre, escúchanos. Escucha, Padre, con fe te pedimos. A vos, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Mira nuestra ofrenda, mírala, Señor. Todo ofrecemos para unirnos más, porque tu misa es nuestra misa, porque tu
Padre Todopoderoso. Te pedimos, Dios nuestro, que esta ofrenda sagrada nos alcance tu bendición salvadora. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Vida de los justos, resurrección de los muertos. Con los ángeles y santos cantamos sin cesar un himno de tu gloria. Santo el Señor, Dios del universo, santo el Señor, Dios del universo, santo el Señor, Dios del universo, porque santo es. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana en el cielo, porque santo es. Bendito es el que viene, bendito es, bendito es el que viene, bendito es, bendito es el que viene, en nombre de Dios. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana en el cielo, porque santo es. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, el cual, cuando era entregado a la pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Dios mío, Señor mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Dios mío, Señor mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte,
resurrección de Jesús, te pedimos que el Espíritu Santo acompañe a la Iglesia, presidida por el Papa Francisco, nuestro obispo Carlos, sus auxiliares Pedro y Ricardo, y los pastores que cuidan de tu pueblo. Acuérdate de nuestros hermanos que han muerto en la esperanza de la resurrección. A las intenciones de esta misa, a las víctimas fatales de esta pandemia, a todos los difuntos, llévalos a contemplar la luz de tu rostro. Ten piedad de nosotros, para que con la Santísima Virgen María, Madre de Dios, San José, los apóstoles, con todos los santos que te agradaron en este mundo, merezcamos compartir la vida eterna, alabarte y glorificarte por tu Hijo Jesucristo. Por Él, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cristo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos contra toda perturbación, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz esté con usted. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero.
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Cuerpo y sangre de Cristo nos guarde y proteja para la vida eterna. Hermanos, este pan de vida del que ahora vamos a participar nos impulsa a confiar cada vez más plenamente en Jesús. Sabemos que Él es el alimento para la vida eterna. Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, antes de que tú nacieras, te conocía, te consagré, para servir ofrendas de las naciones, yo te escogí. Dirás donde te envíe y lo que nace proclamará. Tengo que mandar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. Hermanos, todos aquellos que no han podido acercarse a recibir a Jesús sacramentado pueden hacer la comunión espiritual rezando la siguiente oración. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. A veces te pregunto por qué soy. Si solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que me llames. Así tanto mis ojos al encuentro. Entonces redescubro la verdad. Mi vida, nuestra vida es un
Oremos. Saciados con el pan de la mesa celestial, te suplicamos, Padre, que este alimento de nuestra caridad nos fortalezca y nos impulse a servirte en los hermanos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Sagrada Eucaristía, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Al despedirnos, lo hacemos con el compromiso de conservar vivo en nuestro corazón la palabra de Dios, que nos ha llamado a vivir en el amor y en la unidad, con una adhesión plena a ella y un reconocimiento total del poder de Dios para quien todo es posible. Nos despedimos cantando. ¿Quién será?